Quisiera que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio según Juan, capítulo 6, el versículo 35. El Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús hace una declaración un poco chocante y controversial para aquellas personas que le habían comido de los panes y los peces que le habían multiplicado. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús había acabado de alimentar a 5,000 hombres, de pocos peces y de pocas rebanadas de pan. Cuando las personas vieron este milagro, ellos estuvieron muy maravillados al ver lo que este hombre podía hacer. Algunos, de hecho la mayoría, simplemente lo estaba siguiendo por la comida. Ahora quiero que pensemos en algo. ¿Cuántas comidas nosotros nos comemos al día? Por lo menos 3, 2 o 3, vamos a tomar 3, ¿cierto? Si nos comemos 3 comidas al día, ¿cuántas comeríamos a la semana? 21. Serían 21 comidas a la semana. ¿Cuántas entonces serían? ¿Cuántas comidas serían al mes? 84. ¿Cuántas serían entonces al año? Ajá. Y imagínense que una persona viva 70 años. ¿Cuántas comidas esa persona que viva 70 años comería? Al menos unas 70,560 comidas. Bastante comida, ¿cierto? Mucha comida que uno come en la vida. Ahora, aunque las personas coman toda esta cantidad de alimento, aún se mueren. ¿Sí? ¿Por qué el hombre existe? ¿Cuál es su destino? Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a mirar en esta mañana cuándo cuándo es que nosotros debemos comer de Jesús y cómo debemos comer de Jesús. Ahora, Jesús está haciendo una alusión aquí a un evento del Antiguo Testamento, una historia. Él dice: vuestros padres comieron maná en el cielo. ¿A qué historia le está haciendo referencia aquí? Cuando cayó maná, ¿cierto? Cuando Dios alimentó su pueblo con maná. Ahora, ¿a qué horas caía el maná? Muy temprano en la mañana. Vamos a ser más específicos: antes que saliera el sol. Porque si el maná caía cuando había sol, se derretía inmediatamente. ¿Sí? Se derretía. Y el pueblo tenía que salir a recogerlo. ¿A qué horas? Temprano, antes que saliera el sol. Así como es en lo físico, en el mundo físico, también es en el ámbito espiritual. Nosotros, el Señor nos ha dado un maná. Ahora, ¿cuál es el maná que el Señor nos ha dado a nosotros? La palabra, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 4:4? De hecho, esto es citado de Deuteronomio. De esa ocasión, cuando el pueblo andaba en el desierto y había sido alimentado por maná, Jesús aquí está citando la primera tentación en el desierto, y Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Así que ese pan del cual debemos nosotros alimentarnos hoy es ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. Ayer habíamos hablado un poco acerca del lugar de la palabra de Dios en
la educación. Una falla que la experiencia me ha permitido ver y aprender es que muchos en esta experiencia fallan en este aspecto. Y cuando nosotros salimos al campo, salimos con nuestros hábitos citadinos de acostarnos tarde y de levantarnos tarde. De hecho, no muchos tienen el hábito de tener el culto personal. No muchos tienen el hábito de tener el culto personal sin que alcen la mano quien en esta mañana, antes de venir acá, tuvo su culto personal, tuvo su oración. Y es una falla que nosotros podemos tener, y es la razón por la cual, estando en la forma correcta, no podemos obtener la experiencia correcta, porque falta lo más importante, la comunión y la conexión con el Señor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no nos alimentamos físicamente? Vamos a ver algunos de los efectos. ¿Qué pasaría? Si no comemos, nos enfermamos, ¿cierto? Comenzamos a debilitarnos física, mentalmente, ¿sí? Comenzamos a deteriorarnos. ¿Cuánto puede vivir un hombre sin alimento físico? Por lo menos un mes. Por ahí, ¿cierto? Y eso los bien vigorosos. Unos no alcanzarían a vivir un mes. Jesús nos enseñó a nosotros a orar en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 11. Danos el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es la oración? Danos el pan nuestro. ¿Usted cree que solo Jesús se está refiriendo a la comida física? No. Danos el pan nuestro de cada día. Quiere decir que si nosotros dejamos de alimentarnos cada día, ¿qué efectos, qué síntomas van a comenzar a verse en mi vida? Falta de fuerza espiritual, falta de constancia y perseverancia, falta de fe. De hecho, la salud se afecta también. Esos síntomas comienzan a verse en nosotros. Ahora, yo quisiera hacer una alusión, esto es una meditación muy sencilla. Yo quisiera hacer alusión, este tema me llamó mucho la atención desde que estaba en Harlan una vez. Me pidieron que lo compartiera en una inducción cuando hubo un nuevo grupo de personas. We were beginning the school year, estamos comenzando el año académico. Y siempre se tiene una semana de inducción para explicarle al estudiante lo que significa la vida on campus y cómo no perder el centro. Me pidieron que hablara de este tema. Y estudiando el libro de Hechos y la Biblia, encontré que los eventos más importantes que sucedían a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Interesante eso. Ahora, hay un versículo que voy a utilizar como base, y es Salmo 55, 17. De hecho, this is a scripture song. Esto es una canción, este himno está hecho en canción, evening and morning, and at noon will I pray and cry aloud, and ye shall hear my voice. Es una canción que está en inglés. Nos dice en español este versículo: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Los judíos tenían 3 momentos apropiados para la oración. Y es interesante que comienzan con ¿cuál? Con la tarde, o sea, la noche. La misma tarde que se habla en la creación, hubo tarde y mañana. Porque ¿cuándo es que comienza el día? El día comienza a la puesta del sol, ¿cierto? La tarde. ¿Ok? En este caso, estoy haciendo la aplicación acá, más específicamente se refería a la hora del sacrificio de la tarde, de las 3 de la tarde, pero hoy ya no sacrificamos corderos, ¿cierto? Así que los sacrificios de la mañana y de la tarde son correspondientes a los cultos matutinos y vespertinos. ¿Está bien? Esos son los sacrificios de la mañana y de la tarde. Comienza con la tarde. Usted para tener cultos en la mañana debe comenzar teniendo su culto vespertino antes de acostarse a la cama.
Porque si no comienza allí, su corazón no va a estar dispuesto a recibirlo en la mañana. Ahorita anoche me puse a investigar algo. El pastor Abreu me abrió, me despertó la curiosidad en estudiar ese tema y me puse anoche a investigar otra vez. De hecho, me quedé un poquito pasadito estudiando. No sé, estaba captado, estaba inmerso en el estudio. Y esta mañana me levanté pensando en lo que había estudiado en la mañana y yo necesito levantarme y seguir el estudio. El estudio de la noche antes de acostarse me prepara para levantarme y volver a alimentarme del Señor. Vamos a mirar estas 3 horas, tarde, mañana y al mediodía. ¿Sabes, Daniel? ¿Quién? Ya les dije, Daniel era muy fiel en estas 3 horas. Las 3 horas que él oraba al día eran estas, tarde, mañana y al mediodía. Y él, era una costumbre de los judíos, cuando llegaba la hora de las 9, las 12 o las 3 de la tarde, que esas eran sus horas, ellos dejaban todo lo que estaban haciendo. Si estaban en el campo, paraban las actividades, se arrodillaban a orar y dirigían su rostro hacia Jerusalén, donde se creía que estaba la presencia de Dios y él escucharía la oración. Ahora, vamos a uno de esos eventos. Es interesante cuando vamos al capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 2 vemos la experiencia del Pentecostés. Y quisiera hacerles una pregunta si lo han estudiado. ¿A qué hora del día cayó el Espíritu Santo? ¿A qué hora del día cayó el Espíritu Santo? Cayó el Pentecostés, la lluvia temprana. ¿Saben a qué horas? A las 9 de la mañana. La hora del sacrificio de la mañana. ¿Qué estaban haciendo los discípulos y los que estaban congregados allí cuando cayó el Pentecostés? Estaban orando, comunión, unánimes, juntos. ¿Cómo sabemos que eran las 9 de la mañana? Nota el versículo 15. Hechos capítulo 2, versículo 15. Pues estos no están borrachos. ¿Recuerdan? Ellos comenzaron a hablar en lenguas. Algunos decían, están borrachos, están ebrios. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano para estar borrachos, puesto que era la hora tercera del día. El Espíritu Santo, la lluvia temprana, fue derramada durante las horas del sacrificio de la mañana. ¿Quieres tú recibir el bautismo diario del Espíritu Santo? Búscalo en las horas del sacrificio matutino. Y encontrarás allí el Espíritu Santo cayendo sobre ti, iluminando tu mente, llenando tu corazón de fortaleza y de esperanza. Ahora, ese mismo día, vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1. Ese mismo día, los discípulos van al templo. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora, ¿qué cosa? Novena, que era la hora de la oración. Ahora, noten aquí que ellos están yendo al templo a la hora novena, a la hora de la oración. No tenemos tiempo para toda la historia, pero se encuentran a alguien allí en la puerta del templo, la puerta que se llama Hermosa. ¿Quién era esa persona? Un paralítico, ¿cierto? Que estaba allí, paralítico, que le dijo, lo miró atentamente a Pedro esperando recibir algo de ellos, y Pedro le dice en el versículo 6, no tengo oro ni plata, no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Interesante en el versículo 7, haciendo una acotación, entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. ¿Por qué mano lo levantó? La mano derecha. ¿Qué tipo de milagro hizo aquí? Un milagro de sanación, sanidad. Lo levanta por la mano derecha. Eso atrajo tanta gente. Así es que se debe hacer obra médico-misionera. Mano derecha, levantar la gente. Y atrajo tanta gente que Pedro les predica allí. Un sermón poderosísimo. Como resultado de ese sermón, capítulo 4, versículo 4, ¿cuántas personas aceptaron el Evangelio? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5.000. Amén. ¿Quieres tener poder en tu predicación? ¿Quieres tener poder en tu testificación?
busca al Señor en la hora de la oración. Pedro fue allá que había en su corazón, que llenaba su mente en la hora de la oración. Aún ellos siguieron fieles a esto. La hora de la oración, como resultado, 5,000 personas. Cornelio, ¿recuerdan a Cornelio? ¿Cómo describe la Biblia a Cornelio? Vamos a Hechos capítulo 10. Ahora vamos a hacer ya una aplicación mucho más familiar. Porque cuando hablamos de homeschool, he visto muchas personas que hacen homeschool, pero sus hijos se levantan a las 9, 10 de la mañana a estudiar, a hacer las tareas. De hecho, hacen todo, las clases de ciencia, las clases de español, hacen todo menos su culto personal. Si falta eso en el homeschool, mejor envíenlo a una escuela de afuera. Hechos capítulo 10. Miren la familia de Cornelio. Versículos 1 al 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ahora noten las características de Cornelio: piadoso, temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. ¿Ok? Aquí está el padre de familia. Padre de familia siendo ejemplo. Temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraban de vez en cuando a Dios. ¿Oraban cómo? Siempre. Cuando estaban cansados, cuando llegaban tarde del trabajo, siempre oraban a Dios. Dios se agradó a este hombre y dijo: yo le tengo que enviar a Pedro a él. Yo le tengo que enviar a Pedro. Ahora noten versículo 3. Este vio claramente en una visión. Mira, y él es gentil. Y vio claramente en una visión, como a la hora, ¿qué cosa? Novena. ¿Cuál hora era esa? La hora de la oración. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Qué estaba haciendo él a esa hora? Orando. De hecho, en versículo 30 lo dice. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Quieres que Dios se revele a ti personalmente? ¿Quieres sentir y tener la presencia de Dios? Búscalo en oración. ¿Saben? Un paréntesis. Voy a hacerle una pregunta. De hecho, tengo este tema, estoy decidiendo si lo toco hoy en la noche o mañana. ¿Conocimiento primero o experiencia? ¿O experiencia o conocimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Primero debemos conocer para luego experimentar o primero debemos experimentar para luego conocer? A veces nosotros, me voy a adelantar un poquito, a veces nosotros pensamos que necesitamos conocer primero para experimentar. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Qué dice la Biblia? Estudiad y luego conoced que Dios es Jehová. Probad y ved que yo soy Jehová. Experimenta. Y hay una cita que les voy a compartir donde el hermano hoy dice que los que no hayan primero experimentado el amor de Dios no pueden entender las Escrituras. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esto que les estoy diciendo, a menos que yo sé que el que tiene una vida devocional lo está entendiendo. A menos que usted no entre en esta experiencia, no va a entender esto que yo le estoy diciendo. Escucha muy bonito, tener la presencia de Dios cerca de nosotros, ver milagros de Dios. Eso dice la letra, pero eso es verdad. Experiméntalo por ti mismo. Experiméntalo. Nos sigue diciendo entonces aquí la historia. Ahora, note que el carácter de aquellos que oran a Dios y tienen sus cultos matutinos y vespertinos, ahora son favorecidos por Dios recibiendo visiones, como en el caso de Cornelio. Ahora, Pedro es enviado. Ahora note la conexión, cómo es que Dios conecta personas, y así es que yo creo que Dios va a conectar el remanente final. Aquí hay un gentil, pero ahorita vamos a ver lo que está haciendo el de la iglesia, el judío. ¿Ok? Vamos a ver Pedro, es la misma historia. Capítulo 10, versículos 9 y 10.
Hechos capítulo 10, versículos 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para, ¿qué cosa? Orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. De hecho, fue una visión. Y la visión, cuando Dios le dice, mira, ve a Cornelio. Le presenta la visión de los animales inmundos. Algunos dicen que eso enseña que debemos comer animales inmundos, ¿no? Dios quería romper los prejuicios que tenía Pedro. Noten la palabra, prejuicios. Dijo, ve. Así que mientras uno en la iglesia está orando y se está entregando al Señor, y hay otro fuera de la iglesia que está haciendo lo mismo, el Señor comienza a unir esas personas. Comienza a unirlas. Pero si tenemos paredes de división entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a alcanzar al mundo? Si aún entre nosotros mismos estamos divididos. Pedro mismo dijo, Señor, nunca comería yo algo inmundo. ¿Cómo era que los judíos trataban a los gentiles? Como inmundos, perros, todo eso, ¿cierto? Los prejuicios de Pedro fueron derribados durante la hora de la oración. Y de esa manera Dios pudo permitir que Pedro llevara el evangelio a Cornelio. ¿Estamos entendiendo qué poderoso es esto? Y todo esto lo vemos en las horas de la oración. Daniel, como dije, oraba 3 veces al día. Y saben, era cuando Daniel estaba orando en una de esas ocasiones que recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas. Si usted quiere tener un conocimiento más profundo de las Escrituras, en especial de las profecías y del tiempo en que estábamos viviendo, ayer el pastor nos hablaba de algo muy importante. Si quieres que tus ojos espirituales se abran y veamos lo que los demás no ven, necesitamos tener comunión con Dios, orar, estudiar la Biblia personalmente, un buen tiempo, no apresuradamente, para que podamos ver la gloria de Dios. Es interesante que, ¿a qué hora fue crucificado Jesús? Marcos 15:25 nos dice que fue crucificado a la 3ª hora. ¿Y a qué hora murió? A la 9ª hora. Oh, qué interesante. Las horas de oración, si yo miro esto desde esa perspectiva, me llevan más cerca a la cruz de Cristo. Fue crucificado a la 3ª hora, la hora del sacrificio de la mañana, y murió a la 9ª hora, la hora del sacrificio de la tarde. ¿Es coincidencia eso? Yo creo que el Señor nos quiere dar una lección aquí. El Señor nos quiere dar una lección. Vamos a leer algunos versículos y unas citas y terminamos. Vamos a Proverbios 8:7. Proverbios capítulo 8, versículo 7. Ahora, le hablo a los hombres, a los que estamos casados y que amamos a nuestros esposos o a nuestros esposos. Cuando nosotros les amamos, ¿qué es lo que más queremos hacer? Agradarles, ¿cierto? Lo que más queremos es agradarles. Ahora, si amamos a Dios, ¿qué vamos a querer hacer? Agradarle. Sería bueno preguntarle a Dios, Señor, ¿qué te agrada? Hay una cosa que a Dios le agrada mucho. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. ¿Quiénes son los que hallan a Dios? ¿Los que tarde me buscan? Los que temprano me buscan. Si tú esperas a comer el maná cuando salga el sol, se derrite. No tiene el mismo efecto en ti. Lo he experimentado. No tiene el mismo efecto en nosotros. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién ya se encontró con el Señor hoy? Me hallan los que temprano me buscan. Esto es cristianismo práctico, mis hermanos.
Si ustedes se van a ir de este campamento, queremos que ustedes se vayan de aquí con herramientas prácticas. Que si aún no está viviendo en el campo, que al menos tenga esas herramientas prácticas para ir desarrollando esa comunión con el Señor. Salmo 5, versículos del 1 al 3. Salmo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Salmo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Es una oración de David. Escucha, Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Ahora, noten el espíritu con que él está orando. No es una oración formal. No es perdona mis pecados, Padre nuestro, Señor, gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud. En el nombre de Jesús, amén. De hecho, yo tengo toda una serie. Este tema de la oración es muy profundo, de cómo orar. La verdad, yo cuando hice ese estudio me di cuenta que yo no sabía orar. Yo no sabía orar. Y mis oraciones eran muy formales. De hecho, cuando uno confesaba los pecados, el pastor nos hablaba de eso, perdona mis pecados. Ya. Levítico 5:5 dice que debemos confesar por ese mismo pecado que cometimos. En inglés lo dice más clarito, in that thing that you sin. Debe ser específico. En esa cosa en que pecaste, esas son las que debes confesar. En esa cosa. Noten, está gimiendo, está clamando. Atiende la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De hecho, la alabanza es parte de la oración. Nosotros a veces la oración, a veces usamos al Señor como una monedita o como un cajero para pedirle. Les voy a desafiar. Concéntrese en su oración más a alabar a Dios y no le pida, al menos no le pida nada material, va a haber mejores resultados. Nosotros le pedimos a Dios, le pedimos. Alábelo. Usted estúdiese todas las oraciones que hay en la Biblia. La mayoría de ellas tienen más alabanza y acción de gracias. Aquí lo está alabando. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Jehová, ¿de qué? De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahí está la meditación. Tristemente Satanás ha tergiversado esto. El esperar quietos es bíblico, pero Satanás hoy lo ha tergiversado y dice formación espiritual. Pasea tu mente. ¿Sí? La falsificación de la verdadera oración. Salmo 63.1. ¿Qué dice Salmo 63.1? Salmo capítulo 63, versículo 1. Noten, de nuevo comienza alabándolo. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne. Pero Dios tiene un propósito por el cual Él da las profecías y nos muestra esos eventos. Es para que le busquemos. Ese es el propósito. Si tú te alarmas con algo que escuchas pero no le buscas al Señor, eso no hizo efecto en tu corazón. Simplemente despertó tu curiosidad nada más. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice Isaías 26:9. Isaías 26:9. Mientras están sucediendo estas cosas en el mundo, ¿qué debe estar haciendo el pueblo de Dios? Isaías 26:9. Dice: con mi alma te he deseado en la noche. ¿Cuándo comienza? En la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mientras que hay juicios en la tierra, mientras se están quemando los valles, los montes, mientras hay inundaciones y terremotos, mientras los mundos, las naciones se están uniendo para dar el último ataque al pueblo de Dios, ¿qué es lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo?
debe estar buscando a Dios, madrugando y buscándolo y aprendiendo justicia de Él. Es lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo. Si no estamos haciendo esto, entonces yo no creo que la bestia va a venir y va a perseguir al pueblo de Dios. No lo creo. Aunque me lo hayan predicado, no lo creo. Necesitamos volver a lo básico. Necesitamos volver a lo básico. Es posible que estemos predicando de estas profecías y ni siquiera mi vida tenga comunión con el Señor. Lo que muestra que yo creo que la imagen de la bestia se va a formar y que vienen esos juicios es si yo estoy buscando al Señor y me estoy preparando, porque si no, pues la bestia va a venir y me va a coger, ¿cierto? Esta cita clásica del Camino a Cristo página 70. Camino a Cristo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Voy a parar un momentico ahí. En ministerios en los que de pronto llevamos un tiempo en esto, es fácil descuidar esto. De hecho, hay muchas Martas en nuestro ministerio y pocas Marías. Afanados y cargados estamos con muchas cosas, pero no hemos escogido lo más importante, que es sentarnos a los pies de Jesús. Esto es necesario hacer, Jesús dijo, sin dejar de hacer lo otro. Y a veces nosotros escogemos, y yo he aprendido por experiencia, a veces nosotros escogemos a la persona que es muy Marta, despierta, trabajadora, o esa persona es la que necesitamos en el ministerio, pero no es devocional y no es espiritual. Es muy buen trabajador, pero no es espiritual. Si nosotros miramos las características, las calificaciones de los obreros de Dios ahí en 1 Timoteo 3, ¿cuántos talentos o habilidades vemos que recomienda ahí el apóstol? Solo vemos dos: se me olvidó cuál es, la de hablar en público, y se me olvidó la otra, pero la mayoría de las características son espirituales. Puede que una persona no sea muy buen trabajadora, puede que sea lento en el trabajo, pero si esa persona tiene comunión con Dios y vida devocional, esa persona es la que usted necesita, porque lo demás lo va adquiriendo. Si tiene lo más importante, lo demás lo va adquiriendo. Es muy fácil ver personas que trabajan muy bien, pero están en la cocina. Llegó la hora de servir. Alguien no es tan rápido como ellos, no pica tan rápido como ellos en la cocina, se estresó, lo trató mal. ¿Dónde está el cristianismo ahí? Y en nuestro ministerio la gente vive estresada todo el tiempo. ¿Sabe por qué es? Porque esta parte falta. Ahora se tiene, pero lo tienen muy apresuradamente. Vamos a leer el devocional. Listo, ya hice mi culto. Sin ni siquiera haber esperado que Dios le hable. Ahora, cuando usted habla por teléfono, imagínese si usted le contara a su amigo: mira, hola, ¿cómo estás? Bla, esto, y me levanté, esto. Bueno, chao, te dejo. Hablamos luego. Y no le dejaste que el otro hablara. ¿Cómo se sentiría? En el culto personal debemos esperar que Dios nos hable. Debemos esperar, estar quietos. Sigue diciendo la cita: sea tu oración, tómame, Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes a tus pies. ¿Eso hay que hacerlo cada cuánto? Todos los días. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. ¿Un asunto qué? Lo que la experiencia espiritual que yo tuve hoy, lo que aprendí hoy, no me va a servir para mañana. Recuerda, el maná se tenía que comer diario. El maná tiene 3 características: cada día, cada mañana, cada uno. Maná. Cada día, cada mañana, cada uno. ¿Ok? Y no debemos depender recuerde, cada uno. No debemos depender del culto corporativo. Bueno, no tuve mi culto, pero
al menos ya van a tener culto corporativo, así que ahí escucho algo. No hay nada como lo que el Señor te revela a ti personalmente. Cada día, cada hora, cada mañana. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Cierro con estas otras citas. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 401 y 405. Eso es para reflexión. Cuando os levantáis en la mañana, ¿sentís vuestra impotencia, vuestra necesidad de fuerza divina? ¿Y dais a conocer humildemente de todo corazón vuestras necesidades a vuestro Padre Celestial? En tal caso, miren, esta es una promesa poderosa. En tal caso, o sea, si hemos hecho eso, los ángeles notan vuestras oraciones. Y si éstas no han salido de labios fingidores, cuando estéis en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer una influencia que induciría a otros a hacer el mal, vuestro ángel custodio estará a vuestro lado para induciros a seguir una conducta mejor, escoger las palabras que habéis de pronunciar y para influir en vuestras acciones. Poderosa promesa. Noten, si buscamos de mañana a Dios, reconocemos nuestra ignorancia e impotencia, nuestra debilidad, y si lo buscamos no con un corazón fingido, ¿cuál va a ser el resultado? Si durante el día se me olvidó un poquito Dios en ese momento, voy a caer en una tentación, voy a decir una palabra incorrecta, dice que, y esto está sucediendo inconscientemente en mi mente, dice que el ángel va a intervenir, te va a proteger, te va a cambiar las palabras, vas a decirlas, va a prevenirte que hables las palabras que debes hablar. Y va a llenar tu mente, va a ayudarte a resistir la tentación, va a llenar tu mente con sus palabras. Esto solo si buscamos a Dios en la mañana. Así fue que caminó Enoc con Dios. Así fue que caminó Enoc con Dios. Y los que vamos a ser trasladados al cielo vamos a tener que tener esta experiencia. Página 405 de Testimonios, tomo 4. Muchos despilfarran las brillantes horas matutinas en la cama. ¿Cuántos? Muchos. Una vez ya se han perdido, estas precisas horas son irrecuperables. Irrecuperables. Se han perdido para ahora y para la eternidad. ¿Es esto serio para Dios? Una hora que yo pierdo en la cama después que salga el sol, se pierde para la eternidad. Cuando yo salgo de estos viajes es bien difícil para mí, mi horario se distorsiona. Yo estoy acostumbrado a acostarme temprano, para así poderme levantar temprano. Y yo sé lo que significa esto, porque ha habido momentos, y ha sido muchas veces, aquí no voy a parecer como que yo estoy a la altura de todo esto. En los viajes misioneros, cuando uno tiene que acostarse a las 11, 12, pues a usted le toca dormir por ahí hasta las 7, 8, recuperar un poco. Y luego yo tengo mi culto y no es lo mismo. No es lo mismo. Siento que me falta algo. Y en el día yo lo puedo ver en mí. Ando inquieto, ando ansioso. Soy más áspero. Falta esto. Sigue diciendo, si solo se pierde una hora al día, oiga, si solo se pierde una hora al día, qué despilfarro de tiempo al cabo de un año. Ahora trate de contar. Si nada más usted pierde una hora de culto personal cada día, ¿cuántas horas ha perdido al año? 365 horas. Todo eso en el juicio de Dios lo va a tener en cuenta. Que el perezoso piense en esto y se detenga a considerar cómo responder ante Dios por las oportunidades perdidas. ¿Es el culto personal algo importante para Dios? A los hijos hay que enseñarles a levantarse temprano. A los hijos hay que enseñarles, porque si no les enseña desde niños, más tarde va a ser más difícil. Van a sentirse más pesados.
para levantarse. Cierro con esta cita, Ministerio de Curación, página 37. Recuerden que les hablé que estamos en la escuela de Cristo, ¿cierto? Y en esa escuela de Cristo hay algo importante, es lo primero que se debe hacer. Nos dice la hermana White: todos los que están en la escuela de Dios necesitan una hora tranquila para la meditación a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. ¿Cuántos? Todos. Todos. Y más si usted vive en la ciudad. Más todavía. Es más difícil conectarse con Dios. Tiene que levantarse temprano. Antes de irse a su trabajo, tiene que tener al menos una hora. En ellos tiene que manifestarse una vida que en nada se armoniza con el mundo, sus costumbres o sus prácticas. Necesitan pues experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Oiga, experiencia personal. ¿Saben cuando yo escucho que hay personas que esperan que su iglesia sea la que les enseñe? Probablemente esas personas no están aprendiendo por sí mismas. Pero es que mi iglesia no me están enseñando esto, mi iglesia no me están enseñando aquello. La iglesia a mí no me tiene que enseñar, yo debo enseñarle a la iglesia. Amén. Si yo estoy alimentándome cada día de la palabra de Dios y estoy adquiriendo ese conocimiento, así predico los sermones más livianos en la iglesia, yo ya estoy alimentado y bueno, hay una necesidad, yo soy el que tengo que suplir esa necesidad. No debo esperar que esa necesidad me la suplan a mí, yo debo suplir esa necesidad. No esperando que otros me enseñen a mí, yo mismo debo aprender directamente de Dios. Una razón muy sencilla y muy clara por la cual muchos nos chasqueamos, ¿no? Es que mi iglesia no me está enseñando. Bueno, la iglesia debería hacerlo, eso no excusa la falta que ellos están teniendo. Pero tenemos un Dios que nos puede enseñar. Y eso es lo más importante. De hecho, es lo mejor que podría pasarnos a nosotros. Sigue diciendo esta cita. Yo no sé si nosotros entendemos esto, eso puede sonar algo místico, pero yo lo he experimentado. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. ¿Puede escucharse la voz de Dios? Y muy clarita. Cada uno de nosotros debe oír la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando toda otra voz acalla, y tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Por eso es que la mañana es el mejor momento, porque el silencio ayuda a escuchar mejor la voz de Dios. El silencio del alma. ¿A qué le tengo que preparar la comida al esposo que tengo? No, olvídate de eso en ese momento. Coloca todo eso a un lado. Estás con Dios. ¿Ok? Él nos dice, Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es la preparación eficaz para toda labor para Dios. En medio de la presurosa muchedumbre y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera será envuelto en un ambiente de luz y paz. Recibirá nuevo caudal de fuerza física y mental. Su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Tú vas a andar, estás conduciendo, al semáforo otro se te pasó, tú vas a estar tranquilo, ¿y este qué le pasó? Y eso no te va a importar. Así casi te choquen conduciendo, así haya mucho tráfico en la vía, tú vas a mantener la calma, la paz. Bueno, hay tiempo para todo, ya vamos avanzando. Va a tener nada le va a quitar su paz. Está trabajando, oiga, sí, ya no va a coger el tiempo. Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido, pero se va a ver esa paciencia y esa paz. Nos falta trabajo por hacer, ok, hagámoslo, pero se va a ver esa paciencia y esa paz. No va a haber esa corredera impaciente, llenarnos de mal humor y todo entre nosotros. Porque imagina, pues, qué sentido tiene estar trabajando para Dios, pero en la carne.
dejando que el espíritu carnal se manifieste, esa persona es la que va a estar rodeada de luz y paz. Y de ti y de mí se va a decir como se dijo de los discípulos, de Juan, de Pedro, de Santiago. Conocemos que estos hombres han caminado con Jesús. Cuando lo hacemos, cada día. Cierro con este versículo. En el monte de la transfiguración. Miren que Jesús tenía un equilibrio perfecto. Jesús se repartía entre el monte y la llanura. ¿Okay? En el monte de la transfiguración, capítulo 17, versículo 8. Mateo, capítulo 17, versículo 8. Los discípulos vieron la gloria de Dios, no pudieron resistirla, cayeron como muertos. Y en el versículo 8 encontramos un principio para estar nosotros a solas con Jesús en el monte. Cuando ellos alzaron sus ojos. ¿Cuándo alzaron qué? No vieron a nadie sino a Jesús solo. Lean el comentario de la hermana White sobre ese versículo. Esa expresión, cuando ellos alzaron sus ojos. Debemos alzar nuestros ojos por encima de las tinieblas, problemas, oscuridad de este mundo. Por encima de mis quehaceres, mis ansiedades, mis problemas, mis dificultades. Y cuando alzamos nuestros ojos por encima de esas cosas, vamos a ver si nos solta Jesús. When they lifted up their eyes, they saw no man but Jesus. Cuando alzaron sus ojos, no vieron a ningún hombre, sino solo a Jesús. Bastaos ya de hombres, como dice Isaías 2, cuyo aliento está en su nariz. Bastaos de hombres. Dejemos de seguir hombres. Solo Jesús. Solo Jesús. El Señor nos bendiga. Que el día de hoy nuestra alma esté llena y rodeada de esa paz y atmósfera celestial. Y que podamos hoy experimentar y ver que Dios es bueno. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre Celestial, eleva nuestra mirada al cielo, al trono celestial, por encima de la ansiedad, placeres de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, por los momentos que hemos perdido y que no hemos tenido la devoción contigo. Señor, ayúdanos a ver las cosas maravillosas que tú tienes preparadas para nosotros en las horas del sacrificio de la mañana y de la tarde. Obra un milagro en nuestra vida, Señor. Inquieta nuestros corazones. Llénanos de hambre y sed de justicia, para que así podamos ser saciados por ti. Oh Señor, rodéanos de esa influencia dulce, paciente, sencilla, de paz en este día. Que en cualquier cosa que hagamos, Señor, se manifieste el Espíritu de Cristo. Cada obra, cada palabra, cada mirada. Que al otros hablar con nosotros puedan percibir la paz del cielo. Gracias, Señor, una vez más por escuchar nuestra oración. Acompáñanos en las actividades de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.